Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es José María Corella y hoy vamos a compartir la píldora 2 de la dirección de marketing. Lo más importante a la hora de destacar que tenemos que tener en cuenta en marketing siempre es escuchar la voz del cliente. Nunca antes como ahora ha sido tan cierta la frase de el cliente es el rey. El cliente es al final quien va a pagar por nuestros servicios y es por tanto quien tiene siempre la última palabra respecto a cualquier pregunta que tengamos durante las diferentes fases del plan de marketing. Ahora, ¿cómo escuchar al cliente? ¿Cómo saber lo que quiere el cliente? Básicamente hay muchas formas de hacerlo, pero podemos resumirlas en dos. Podemos preguntarle al cliente. Esto dirige exactamente lo que queremos, pero es caro, hay que hacer un estudio de mercado y es declarativo, que quiere decir que el cliente te dice lo que quiere decirte, pero a veces no te dice toda la verdad. Por eso, últimamente hay una explosión, gracias a la tecnología, en escuchar al cliente no por lo que dice, sino por lo que hace, entender su comportamiento, entender sus pautas, sus hábitos. Y cada vez más podemos recoger muchísima información del cliente, tanta que se ha acuñado un término nuevo que se denomina Big Data. Esto es, ser capaces de procesar en tiempo real cantidades ingentes de información de clientes, como por ejemplo, por dónde está navegando, qué está haciendo. Toda esa información hoy podemos tenerla y tratarla requiere de tecnologías especiales que hoy ya están disponibles. Un ejemplo de cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar mucho nuestro negocio gracias a Big Data. Kibich es una empresa de rápido crecimiento que básicamente uno de sus servicios es dar créditos por Internet. Yo inicialmente, si escuchara una empresa que da créditos por Internet, no creería que iba a acertar mucho en el riesgo del cliente, porque al final el entorno de Internet parece un entorno menos seguro. Bueno, todo lo contrario. Uno se mete en esta web, pide un crédito, da permiso a la compañía para investigar tu perfil en Internet y automáticamente la compañía empieza a cruzar toda la información disponible en las redes de, por ejemplo, comentarios positivos o negativos sobre ti, análisis de pago online, compras que has hecho en otras plataformas, etcétera, etcétera. Y en menos de 2 minutos consigues tener una aprobación o denegación del crédito y lo que es más interesante, no solamente tardas 2 minutos cuando en un banco tradicional pagarte un crédito puede tardar 2 semanas, sino que además la decisión de dar el crédito tiene menor riesgo que la de un banco, porque la información que esta compañía puede tracear sobre cada uno de nosotros en Internet es mucho más exacta y mucho más procedente para la concesión de un crédito que lo que es la información que a priori tiene tradicionalmente un banco. Otro ejemplo. Hemos hablado primero del sector bancario, que parece un sector bastante tecnológico, pero vamos a hablar, por ejemplo, de la jurisprudencia. Nos encontramos a día de hoy que ya, por ejemplo, en Estados Unidos es típico los programas que analizan las probabilidades de éxito frente a un juicio, teniendo en cuenta el caso, el juez, las probabilidades, entornos de contexto, e incluso son capaces de recomendarle al jurista cuál es la mejor estrategia que debe hacer de cara a maximizar sus posibilidades de ganar ese juicio. No es ciencia ficción, esto sucede ya a día de hoy. Otro ejemplo de tecnología es el cloud. Ya cada día más, ese Big Data no está en ordenadores en nuestras casas o en las empresas. Está en grandes granjas de servidores de Amazon Web Services o de Microsoft Azure, que básicamente son capaces de procesar cantidades ingentes de información del cliente y hacerlo además en tiempo real. Y además cobrarnos únicamente por un servicio, por una cuota, por cada vez que lo utilizamos, siendo mucho más eficientes a nivel económico. Muy bien, con este contexto vamos a entender la primera parte importante en el entendimiento del cliente, que es segmentar a los clientes. Entender que dentro del mercado al cual nos vamos a dirigir
hay diferentes tipos de clientes con diferentes tipos de necesidades. Y porque hay diferentes tipos de clientes con diferentes tipos de necesidades, tendrá sentido ofrecer cosas distintas a cada grupo de clientes. ¿Cómo entender qué grupo de clientes seleccionar? Eso se llama segmentación. Segmentación a nivel más dogmático sería discriminar grupos homogéneos de clientes en términos de comportamiento, necesidades, de manera que sean muy heterogéneos entre sí. Es decir, me interesa que dentro de cada segmento el grupo sea homogéneo para que todo ese segmento me compre esa misma propuesta de valor. Pero también necesito que esa segmentación encuentre grupos muy heterogéneos, es decir, que entre sí los grupos sean muy distintos. Porque lanzar al mercado varias propuestas de valor es más caro que lanzar solo una. Y o son muy diferentes cada uno de esos segmentos en términos de necesidades, o no se justifica lanzar propuestas de valores diferentes. No segmentamos porque es bonito, segmentamos porque es necesario, porque de verdad encontramos grupos muy diferentes entre sí, muy heterogéneos entre sí, y eso sí, dentro de cada segmento buscaremos que sean homogéneos. ¿Por qué segmentamos? Bueno, aquí hay dos respuestas. Una es la bonita, que es porque hay diferentes necesidades de cliente. Yo me dirigiré a cada uno de los grupos con diferentes necesidades con propuestas de valor distintas. Hay también otra razón, y es que hay propuestas de valor que a todos nos gustan, pero solamente algunos clientes merecen recibir esa propuesta porque tienen más valor. Por ejemplo, un cliente premium o un cliente VIP es atendido de mejor manera que un cliente que no lo es. Eso es porque ese cliente es más rentable y merece más la pena que un cliente que no lo es. ¿Y cuándo segmentamos? Sencillo, siempre. Segmentar es elegir, y nosotros como seres humanos estamos constantemente eligiendo. La única diferencia en este proceso es que como vamos a hacer segmentaciones incluso estratégicas que van a organizar una compañía, como es muy importante, veremos un proceso para cómo hacerlo de la mejor manera posible. Una segmentación tiene sentido si y solo si aporta claramente dinero a la compañía. Si no, no lo hacemos. Estamos en marketing y tiene un fin económico en última instancia para conseguir mayor rentabilidad de la compañía. Si esto no es así, no segmentemos porque hacer propuestas de valor distintas son más caras. Ejemplo, hoy es muy normal tener business o turista en las compañías aéreas. E incluso tienes compañías más de alto coste y compañías más de bajo coste. Pero la primera compañía que esto lo hizo fue TUA, una compañía en Estados Unidos. Y se dio cuenta que podía diferenciar dos clases y que un 10% de los clientes le podían generar el 80% de beneficio. ¿Cómo es esto posible? Porque encontraron que el 10% de los clientes no pagaban ellos el billete, lo pagaba la empresa. Y cuando esto era así, se volvían de ser muy sensibles a precio a muy poco sensibles a precio, pero muy sensibles a las atenciones que recibían. De esa manera, mejorando las atenciones e incrementando sensiblemente el precio para este colectivo, consiguieron muchísima mayor rentabilidad. Otra compañía donde la segmentación es su propio negocio. Las aseguradoras. Para aseguradoras es crítico entender que el precio que deben cobrar debe cubrir la probabilidad de default o la probabilidad de siniestro de un potencial cliente. Es el motivo por el cual, si eres una persona de menos de 20 años y te compras un deportivo rojo, el precio que te van a poner por el seguro va a ser muy alto, porque tienen analizado que ese perfil tiene una mayor probabilidad de riesgo de que suceda un accidente. Otro ejemplo típico de la segmentación son las tarjetas de crédito. No solamente consiguen más beneficios, mejores prestaciones a cambio de un mayor coste, sino que consiguen algo mucho mejor que las compañías de tarjetas de crédito no les cuesta nada, y es que sean un símbolo de estatus y que la gente quiera llevar una mejor tarjeta simplemente porque eso es un estatus. Eso llega a su máximo nivel en el caso de la tarjeta American Express Centurion, que es una tarjeta que tú no puedes comprar. Te tiene que llegar por invitación
y es únicamente para gente rica. Tiene servicios como concierge y servicios especiales, pero es la manera en la cual consiguen que pagues $5.000 al año por una tarjeta de crédito que otro banco te daría de manera gratuita y que encima estés deseando tenerla. Hay dos tipos de segmentaciones, muy diferentes. Yo puedo hacer segmentaciones estratégicas, es decir, puedo organizar mi compañía en función de diferentes segmentos. Un caso típico es separar las compañías entre segmento residencial o mercado masivo y empresas. Es completamente estratégico y organizo presupuestos, recursos, etcétera, en función de esa segmentación. Pero luego en cada día, en cada empresa, hacemos miles de selecciones de público objetivo. ¿A quién voy a mandar un SMS? ¿A quién me voy a dirigir? Esas segmentaciones son tácticas, no organizan recursos, son para decisiones muy puntuales y muy rápidas. Obviamente, los recursos que dedicaremos a la segunda no tienen nada que ver con los recursos que destinaremos para entender la mejor segmentación estratégica. Las diferencias entre estratégicas y tácticas son: la estratégica, a diferencia de la táctica, es con una visión integral de cliente. Es lo que se denomina MECE, Mutual Exclusive Completely Exhaustive, que quiere decir que todos los clientes están en un segmento, todos, y ninguno está en dos. Son segmentaciones también que se mantienen en el tiempo, cada 2 años. Organizan gente, organizan personas, organizan propuesta de valor. Diferencian la estrategia de producto, de precio, de canales, de comunicación. Por ese motivo, las segmentaciones estratégicas son tan importantes y tendremos que hacerlas muy bien. Ejemplo de segmentaciones estratégicas es una compañía que decide organizarse en, por ejemplo, un negocio u otro, en residencial o empresas, o en ámbito geográfico, y que eso hace que organice equipos de personas diferentes y propuestas de valor diferentes en cada uno de sus segmentos. Generalmente se solía elegir como segmentación estratégica el tamaño, es decir, separo, por ejemplo, mi unidad que se dirige al mercado masivo de mi unidad que se dirige al mercado de empresas. No obstante, ya no es la única segmentación que se utiliza, porque de tanto utilizar esa segmentación empieza a incurrir en cosas que no son como inicialmente se habían pensado. Un ejemplo de esto es que se pensó inicialmente la venta por Internet para el mercado masivo. Hoy la venta por Internet ya es muy importante. De hecho, supone un 21% de las transacciones en España, en el mercado masivo. Sin embargo, en el mercado de empresas, que siempre se pensó en tener representantes para él, muy curiosamente se han instaurado las plataformas de compras, que son todas online, y por tanto se ha adquirido un nivel de casi el 100% de adopción de la compra online por parte de las empresas. Cuando decidimos qué eje utilizar para segmentar, hay 3 tipos de ejes. Los que responden a quién es mi cliente, por ejemplo, qué edad tiene, dónde vive. Los que responden a la pregunta ¿cómo se comporta mi cliente? Por ejemplo, si viaja o no viaja, si consume mucho o poco de mi servicio, por dónde navega. O las que responden a la pregunta ¿qué piensa mi cliente? Por ejemplo, ¿es una persona pro tecnología o adversa a la tecnología? ¿Es una persona a la cual le gusta mi marca o no le gusta mi marca? El primer tipo de eje se denomina demográficos, el segundo de usos y comportamientos y el tercero de actos. ¿Cuál utilizar en cada uno de ellos de los casos dependerá del tipo de segmentación? Por ejemplo, las empresas de servicios generalmente utilizan estos 2 tipos de ejes. ¿Por qué? Porque tienen esa información de clientes. Un banco tiene mucha información de cliente, de quién es y cómo se comporta. Por eso suele segmentar con la información de la que tiene. Una empresa de telecomunicaciones tiene mucha información de cliente. Por eso utiliza generalmente la información que ya tiene, de quién es mi cliente o cómo se comporta. Sin embargo, empresas como Coca-Cola, que no tienen información cliente a cliente de quién les compra, se van más a temas elevados de usos y necesidades porque no disponen una base de datos cliente a cliente
con demográficas y de usos y comportamientos. Para una segmentación estratégica, que es muy importante y según la cual voy a organizar mi compañía en función de esa segmentación, utilizaré un proceso extenso para definir la segmentación. Este proceso tiene tres fases. La primera es la más importante, la hipótesis. ¿Por qué es la más importante? Porque lo que viene posteriormente, con lo cual chequearé la hipótesis, la investigación de mercados, solamente me va a chequear las posibles hipótesis que yo tenga. Si no he hecho bien esta fase, lo que chequee posteriormente, donde me vaya a gastar mucho tiempo y dinero, no va a tener sentido. Una vez que hayamos hecho la hipótesis, lo testaremos con un estudio de mercado. Ese estudio de mercado puede ser cualitativo, cuando preguntamos de manera muy extensa, muy en profundidad a un cliente o grupo de clientes, pero preguntamos a pocos clientes, o cuantitativa, cuando preguntamos de manera muy concreta, con respuestas cerradas, pero a muchos clientes para tener suficiente significación muestral. Entramos en la fase más importante de este proceso, la hipótesis. La hipótesis básicamente consiste en un proceso primero divergente y luego convergente. Primero un brainstorming de posibles ejes que respondan a las tres preguntas de quién es mi cliente, qué hace mi cliente o qué piensa mi cliente. Y luego, de todas las diferentes hipótesis, iremos reduciendo el número de potenciales ejes a unos pocos que son los que posteriormente chequearemos con las técnicas de análisis de cliente posteriores que hemos comentado. ¿Cómo seleccionamos los ejes? Pues primero eliminamos aquellos que sean muy parecidos entre sí y en segundo lugar pensamos cuáles de verdad me van a encontrar grupos de clientes más diferentes de verdad en términos de necesidades. ¿Cuáles son los que de verdad discriminan más? ¿Cuáles son los que de verdad me van a encontrar grupos heterogéneos de segmentos de clientes? Como lo veíamos en la definición de segmentación. Para resumir lo que hemos visto hoy. La segmentación es encontrar grupos heterogéneos de clientes. Grupos muy diferentes de clientes entre sí que justifican el hacer propuestas de valor distintas. Hacer diferentes propuestas de valor es más caro que hacer solamente una. Por eso tendrá sentido si solo si de verdad encontramos grupos muy diferentes de clientes en términos de necesidades. Tenemos tres tipos de ejes potenciales. Aquellos que responden a las preguntas ¿quién es mi cliente?, ¿cómo se comporta? ¿O qué piensa? Los primeros se denominan demográficos, los segundos de usos y comportamientos y los terceros de actitudes y necesidades. Y finalmente, el proceso para realizar una segmentación estratégica, una segmentación importante donde voy a ordenar recursos en función de esa segmentación es, primero, la fase más importante, que es la definición de la hipótesis. Segundo, la investigación de mercados, que puede ser cualitativa, con pocos clientes abierta a profundidad, o cuantitativa, con muchos clientes con preguntas cerradas. Y finalmente, cuando tengamos esa investigación de clientes cuantitativa, entraremos en la parte de segmentación analítica, entendiendo y analizando esos datos. Precisamente, las fases de investigación cualitativa, investigación cuantitativa y segmentación analítica es lo que veremos en la próxima sesión. Muchísimas gracias, nos vemos en el módulo 3.